Muchísimas gracias, Charles. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la Alianza Francesa de Quito por recibirnos para esta tercera sesión sobre la fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion. Y tal como se los comentaba Charles, esta noche vamos a intentar aclarar uno de los conceptos más importantes de la fenomenología de Marion, el concepto que es un poquito su marca, por así decirlo, ¿no? Tal como es la différence para Derrida o tal como es el concepto de multiplicidad para Alain Badiou, pues un poquito el concepto que marca, que por así decirlo firma la fenomenología de la donación es el concepto de fenómeno saturado. ¿Se acuerdan que en la última sesión habíamos intentado plantear que para poder liberar los fenómenos del marco dentro del cual el sujeto humano los construía o dentro del cual el sujeto humano los constituía, necesitábamos regresar a una concepción según la cual los fenómenos se dan? Y en la última sesión hemos intentado mostrar que el don, tal como lo piensa la fenomenología de la donación, es un don un poquito particular en este sentido que es un don absoluto. No es en este sentido el don recíproco de la antropología que implica un sistema de donación con un don y su contradón, sino que es un don absolutamente radical y habíamos precisado este don a raíz de una triple reducción. El don se da sin que nada se dé, sin que nadie dé y sin que nadie reciba. Son las tres características fundamentales que habíamos intentado explicar la última vez acerca del concepto de don. Entonces, dado que es el don que libera completamente a los fenómenos, debemos en un primer momento regresar a la filosofía de Kant para entender de qué manera el don puede liberar a esos fenómenos y qué son esos famosos fenómenos saturados de los cuales Marion tanto nos habla. En la filosofía de Kant, para que un fenómeno pueda aparecer, para que algo se dé a percibir, deben necesariamente entrar en juego dos conceptos diferentes, o más bien dicho, dos instrumentos diferentes. Por un lado vamos a tener la intuición, que va a ser el instrumento responsable de recibir los datos hiléticos, es decir, los datos materiales que vamos a poder recibir a raíz del mundo. Y por otro lado, va a entrar en juego lo que Kant llama, o lo que Kant y la fenomenología posterior llaman el concepto, es decir, toda la red de significaciones que va a poder ordenar lo que nosotros realmente vemos. Y para que un fenómeno se dé y que podamos percibirlo, pues va a ser necesario que el concepto pueda abarcar la totalidad de lo que se está dando en nuestra intuición. Esto podemos explicarlo de manera relativamente fácil. Obviamente simplifico, pero para darles un poquito la sensación de lo que estamos comentando con este juego de la intuición y del concepto. Ustedes bien saben que cuando nosotros percibimos un objeto, pues en realidad no estamos percibiendo la totalidad de las cosas que reciben nuestros sentidos. Por ejemplo, cuando yo percibo una mesa, pues no percibo una plancha de madera que tiene cierto tamaño, que tiene cierta textura, que tiene cierto color y que está por encima de cuatro patas que ellas también tienen cierta textura, cierta forma, cierto color, etcétera, etcétera. Todas esas pequeñas partes que yo percibo están en realidad totalmente e inmediatamente ordenadas por el concepto, en este caso por el concepto de mesa, lo que hace que cuando yo percibo una mesa, pues
puedo decir realmente percibo una mesa, no percibo diferentes partes, cuando en realidad, si nos limitamos a lo que recibe nuestra intuición, deberíamos decir que percibo una pata, otra pata, una tercera pata, una cuarta pata, una plancha horizontal, pero nadie dice eso. Todos decimos percibo una mesa. De la misma manera, cuando percibimos a un ser humano por la calle, pues percibimos a alguien. No percibimos colores, formas, brazos, piernas. Percibimos inmediatamente la totalidad de lo que se llama una persona o un ser humano. ¿Por qué? Pues simplemente porque hay un concepto, en este caso el concepto de ser humano, que ordena inmediatamente la totalidad de lo que estamos percibiendo. Ahora bien, con este juego de la intuición y del concepto, Kant determinó que para que podamos realmente percibir algo, por ejemplo una mesa, pues es necesario que el concepto pueda abarcar la totalidad de lo que se da en nuestra intuición sensible. Es decir, que el concepto debe ser capaz de ordenar la totalidad de los datos sensibles que se dan a nosotros. Y eso establece la regla fundamental de los fenómenos, tanto en Kant como en la fenomenología que le es posterior, que consiste en decir que la verdadera regla del concepto es en realidad la escasez de intuición. Es decir, que debe haber siempre menos intuición que lo que el concepto es capaz de ordenar, que lo que el concepto es capaz de significar. Ahora bien, toda la idea de los fenómenos saturados consiste en decirse, pues, ¿qué pasa al nivel de los fenómenos cuando lo que se da a mí, cuando lo que aparece en el mundo, se da por encima de los conceptos que yo tenga? Es decir, ¿qué pasa cuando se da algo en el mundo y que mis conceptos no son capaces de ordenarlo totalmente para hacerlo aparecer? Pues esta inversión de la cantidad de intuición en lo que se refiere al concepto marca el límite de lo que llamamos los fenómenos saturados. Vamos a explicarlos bien, ¿eh? De momento solo explico conceptualmente. Es decir, que un fenómeno saturado siempre va a ser un fenómeno saturado en intuición. Es el momento en el cual se da más en el mundo que lo que yo soy capaz de ordenar con conceptos, que lo que yo soy capaz de ordenar con significaciones. Esos conceptos, esos fenómenos saturados como tal, en realidad no son una invención absoluta de Marion, puesto que ya existen en la historia de la filosofía. Son, por ejemplo, la idea de Dios en Descartes, los fenómenos estéticos en la filosofía de Kant y la conciencia íntima del tiempo en Husserl. Pero la idea de Marion es de decir, esos fenómenos saturados que se dan por encima del concepto del cual yo dispongo para poder significarlos, no son, tal como lo pensaban esos tres filósofos, no son fenómenos marginales. Son en realidad el centro de toda fenomenología. Vamos a tener que pensar que los fenómenos se liberan a raíz de los fenómenos saturados. ¿Por qué razón? Porque los fenómenos se dan. Y si es que se dan por encima de lo que nosotros podemos recibir. Para poder entender esta lógica de los fenómenos saturados, Marion distingue en un libro que se llama Siendo dado 4 tipos de fenómenos. Existe un gran debate para saber si son tipos de fenómenos o si son, al contrario, interpretaciones subjetivas de los fenómenos. Pero dejemos eso de lado de momento. Imaginemos que sean 4 tipos diferentes de fenómenos. Y Marion dice,
Por un lado, existen los fenómenos pobres en intuición, es decir, los fenómenos para los cuales se da tan poca intuición que en realidad casi solo aparece su concepto. Todos conocemos ese tipo de fenómenos. Es, por ejemplo, los objetos matemáticos o los objetos lógicos. Para esos fenómenos existe tan poca intuición que ni siquiera podemos distinguir el fenómeno del concepto como tal. Les doy un ejemplo muy simple. En realidad, nadie puede distinguir claramente el círculo del concepto de círculo o el cuadrado del concepto de cuadrado, porque en realidad son la misma cosa. Un cuadrado es un concepto de cuadrado. Y esta falta de intuición o el hecho que esos fenómenos existan casi exclusivamente de manera conceptual hace que nunca los van a aparecer en la naturaleza. Nunca un ser humano vio un círculo. Ustedes pueden recorrer todo el planeta, verán a lo mejor redondos, verán discos, pero nunca verán un círculo en su pureza conceptual. Justamente porque un círculo es exclusivamente un concepto. De ahí que se llamen fenómenos pobres en intuición. Hay un segundo tipo de fenómenos de los cuales nos habla Marion, que es lo que él llama los fenómenos de derecho común o los fenómenos comunes. Es decir, la inmensa mayoría de fenómenos que todos percibimos cada día. Y dentro de estos fenómenos, pues son justamente los fenómenos de los cuales hablábamos en introducción, es decir, los fenómenos para los cuales se da cierta intuición, pero está inmediatamente enmarcada o inmediatamente significada por un concepto, lo que les permite aparecer en tanto que, para retomar el ejemplo del cual hablábamos, en tanto que mesa o en tanto que perro. Esos fenómenos de derecho común, por decirlo simplemente, es lo que nosotros solemos llamar los objetos. Y si ven que se construyen de la misma manera que los objetos técnicos. Es decir que podríamos decir que para esos fenómenos de derecho común, pues en realidad debemos invertir la frase del existencialismo de Sartre y decir que su esencia, o en este caso su concepto, precede su existencia. Por una razón muy simple. Para que yo pueda percibir estos fenómenos, debo disponer previamente del concepto que me permite verlos. Y eso me imagino que es una expresión, es una experiencia que muchos de ustedes hicieron acerca de la importancia del lenguaje y acerca de la importancia de hablar varios idiomas. ¿Por qué razón es importante hablar varios idiomas? Si ven que en realidad hablar varios idiomas no es importante para poder comunicar. Porque si el objetivo de los idiomas fuese exclusivamente comunicar, pues podríamos todos pasar al inglés, tendríamos un solo idioma mundial y podríamos comunicar fácilmente los unos con los otros. Pero todos bien entendemos que si es importante conservar la diversidad de los idiomas, es porque los idiomas nos permiten percibir al mundo y nos permiten además sentir en el mundo. Es decir, que un idioma, por los conceptos que nos está aportando, nos va a permitir ver ciertas cosas que a lo mejor otros idiomas no nos van a permitir completamente percibir. ¿Se acuerdan mi ejemplo del turista que salta en el río Senas en París y que atraviesa el río? Les había comentado que, como a mí, mi cerebro
está formateado por los conceptos del idioma francés, que es un idioma centrado sobre el sujeto, cuando yo veo esta escena, pues veo a un turista que está atravesando el río nadando. En cambio, un amigo japonés que estaría a mi lado, como su cerebro ha sido formateado por el idioma japonés que está centrado no sobre el sujeto, sino sobre el complemento, pues él estaría viendo un río que está siendo atravesado por un hombre que nada. Entonces, si ven que, según los conceptos que manejamos, no percibimos exactamente las mismas cosas en el mundo. Esto es la mejor demostración que el concepto precede en realidad lo que yo soy capaz de ver. Y eso son finalmente los fenómenos comunes, para los cuales necesito previamente un concepto que va a enmarcar lo que estoy viendo para darle cierto tipo de sentido. Entonces, esos son todos los conceptos que llamamos objetos, ya sean objetos de las ciencias naturales o simplemente objetos de la vida cotidiana. Y si ven que como el concepto en realidad precede el hecho que yo pueda percibirlos, pues podemos literalmente decir que son fenómenos que son previstos por el concepto del cual yo dispongo antes de poder verlos. Y entendemos por qué ese tipo de fenómenos anula completamente la donación tal como la habíamos pensado en la clase anterior, puesto que si yo solo soy capaz de percibir los fenómenos para los cuales dispongo previamente de cierto tipo de concepto que les va a dar sentido, pues bien entendemos que vivo en un mundo completamente limitado de cierta manera por la extensión de los conceptos que yo soy capaz de tener. Pero si ven que ahí en este caso regresamos en la idea según la cual los fenómenos no se dan realmente, sino que solo se dan a medida en que yo soy capaz de poder recibirlos. Entonces, por un lado, fenómenos pobres en intuición, que casi no aparecen porque son casi exclusivamente conceptos. Por otro lado, fenómenos de derecho común, que si bien aparecen, solo aparecen a medida que yo disponga de un concepto para hacerles aparecer. Es decir, solo aparecen dentro de los límites que yo les voy a imponer a ellos. Y obviamente, podemos imaginar ahora el tercer tipo de fenómenos, que son justamente los fenómenos saturados, y que es el momento en el cual algún tipo de fenómeno aparece en el mundo y aparece, sin embargo, más allá del concepto que yo podía tener de él. Es decir, que el fenómeno aparece haciendo efracción en mi mundo. ¿Se acuerdan de la obra de Frankenstein? Pues los fenómenos saturados se pueden un poquito comparar a eso. Yo pienso que estoy construyendo un fenómeno que manejo completamente con mis conceptos y de repente este fenómeno se me escapa de las manos. De repente la criatura escapa de las manos del creador. Pues es exactamente lo que sucede en los fenómenos saturados. De la misma manera, podríamos decir que es también el caso en los cuales ciertos fenómenos naturales, por ejemplo, salen de los límites normales que los científicos suelen pensar acerca de ellos. Es decir, un tsunami cuya potencia nadie había podido prever. Una tormenta cuya fuerza nadie había podido tampoco realmente prever. Si ven que cada vez que un fenómeno
se escapa de los límites que nosotros habíamos querido imponerle, pues vamos a poder decir que es un fenómeno saturado. Y esos fenómenos saturados tienen tres características fundamentales. Por un lado, son fenómenos que no se pueden repetir. No se pueden repetir porque son fenómenos absolutamente únicos. Segundo, son fenómenos absolutamente imprevistos, puestos que van más allá de los conceptos humanos, pues nadie podía preverlos utilizando los conceptos que solemos utilizar los seres humanos. Y como última característica, invierten la relación que vamos a poder establecer entre el fenómeno y el sujeto. Normalmente es el sujeto que constituye o que construye el fenómeno, pues de repente es el fenómeno que nos va a constituir a nosotros. Y les doy inmediatamente un ejemplo para que puedan un poquito sentir de lo que estamos hablando. Tomemos el caso del fenómeno amoroso, es decir, de la experiencia amorosa. Si ven que cada historia amorosa es absolutamente única, bien podemos bien podemos amar diferentes veces en la vida, sin embargo, cada experiencia tendrá algo de absolutamente único. Y eso nos permite explicar un fenómeno interesante, que es que, tal vez por esta razón, nunca aprendamos nada de nuestras historias amorosas o de nuestros errores amorosos. Si ven que hoy en día, cuando un avión vuela, de cierta manera, este avión como objeto avión lleva en él la suma de todo lo que hemos aprendido en los diferentes accidentes aéreos. De ahí la importancia de siempre saber por qué un avión se ha estrellado, porque como el avión es un objeto y que vamos a poder repetirlo, que vamos a poder construir otros aviones idénticos, debemos saber qué es lo que necesitamos mejorar en este objeto. Aprendemos de los accidentes aéreos para construir aviones mejores. Sin embargo, todos saben que en las experiencias amorosas no aprendemos absolutamente nada y que muchas veces repetimos los mismos errores en la experiencia amorosa. ¿Por qué razón? Pues porque el avión es un objeto, es decir, un fenómeno de derecho común que nosotros construimos, cuando al contrario, el fenómeno amoroso es un fenómeno saturado que siempre desborda lo que nosotros podemos pensar de él y por lo tanto cada experiencia amorosa es absolutamente única. Razón por la cual no podemos transferir ciertas experiencias pasadas a nuestras nuevas experiencias amorosas. Entonces es sobre ese tercer tipo de fenómenos que nos vamos a concentrar ahora mismo para intentar explicarlos, para intentar entender qué pasa en esos fenómenos saturados. Y para poder hacer eso, una vez más, debemos comenzar con la filosofía de Kant. Les dije hoy en introducción que la ley de la fenomenicidad en Kant siempre implica un juego de la intuición con un juego del concepto, con la idea que el concepto debe encerrar la intuición para poder significarla y hacer aparecer el fenómeno en tanto que fenómeno significado. Pues dentro de este proceso de significación, Kant estableció que existen 12 categorías diferentes que nos permiten significar a los fenómenos, es decir, que nos permiten relacionarlos, que nos permiten abarcarlos conceptualmente para hacerlos aparecer. Y estas 12 categorías del entendimiento están en Kant divididas en 4 rúbricas diferentes que contiene cada una
3 de esas 12 categorías. Y Kant dice, al final, un fenómeno, para que pueda ser significado por algún tipo de concepto, siempre va a poner en marcha ciertas categorías de la cantidad, ciertas categorías de la calidad, ciertas categorías de la relación y ciertas categorías de la modalidad. Es decir, que hay 4 grupos fundamentales de categorías que van a intervenir sobre la intuición para abarcarla y darle sentido. Y como existen 4 grupos de categorías que deberían abarcar esta intuición para darle sentido, pues obviamente la intuición puede desbordar o puede sobrepasar a cada una de esas 4 categorías. Van a existir fenómenos saturados que desbordan las categorías de la calidad o otros que desbordan la categoría de la modalidad o la categoría de la relación. Entonces, existen 4 grandes formas o 4 grandes tipos de fenómenos saturados, que son el acontecimiento, que violenta la cantidad, el ídolo, que violenta la calidad, la carne, que violenta la relación, y por fin el ícono, que violenta la modalidad. Y existe un último tipo de fenómeno saturado del cual no vamos a hablar hoy, que sería un fenómeno saturado que desborde a la vez las 4 rúbricas establecidas por Kant. Es decir, un fenómeno saturado que desborde a la vez la cantidad, la calidad, la modalidad y la relación. Es decir, el fenómeno saturado absoluto. Ese tipo de fenómeno muy específico es el fenómeno que Jean-Luc Marion llama la revelación. Revelación con una pequeña R, porque no es obvio que la revelación con una gran R, la revelación teológica, sea el único fenómeno de revelación con una pequeña R. Entonces, como no tenemos el tiempo de ver los 4 fenómenos saturados, vamos a ver exclusivamente 2, que son el acontecimiento y el ídolo, para que puedan entender cómo funciona ese tipo de fenómenos saturados. Entonces, comencemos por hablar del acontecimiento. El acontecimiento es el fenómeno saturado, hemos dicho, que violenta la rúbrica de las categorías kantianas de la cantidad. Kant había establecido que para que un fenómeno nos pueda aparecer, tenía necesariamente que aparecernos como la suma de ciertas partes finitas. ¿Se acuerdan mi ejemplo de la mesa, que nos aparece en tanto que suma de diferentes partes? Y que además todo lo que aparece puede ser descompuesto dentro de elementos diferentes. Cuando ustedes ven un paisaje, pues pueden dividirlo entre el río, el bosque, las piedras, el cielo, etcétera, etcétera. Por lo que todo fenómeno obedece a una regla cuantitativa básica, todo fenómeno es una totalidad finita de partes también finitas. Pues resulta justamente que el acontecimiento viola esta condición fundamental de la cantidad. ¿Y por qué la viola? Pues la viola por 2 razones. Primero, el acontecimiento se da como una totalidad que no puede ser descompuesta, y además se da como algo que requiere de un tratamiento infinito. Expliquemos. En el lenguaje común solemos pensar que la palabra acontecimiento marca o bien algo colectivo o bien algo individual. Podemos imaginar algún acontecimiento histórico
colectivo, los atentados del 11 de septiembre de 2001, o al contrario, podemos imaginar acontecimientos individuales como un encuentro amoroso o algo particularmente importante en sus vidas. Pero bien entendemos inmediatamente que normalmente no todo se da según la modalidad del acontecimiento. Cuando yo voy a trabajar a la universidad en bus cada mañana, pues el hecho que yo esté en este bus no representa para mí ningún tipo de acontecimiento. Al contrario, representa un aburrimiento absoluto. Pero si ven que bastaría con que haya una bomba en este bus, que haya algún atentado, o bastaría que yo me enamore de alguien algún día en un bus para que de repente este viaje se convierta en un acontecimiento. Entonces, si ven que el acontecimiento siempre marca cierta ruptura entre un antes y un después, y tiene obviamente la fuerza de romper la vida de un ser humano. Estamos todos acostumbrados a salir por la mañana a tal hora, subirse al mismo bus de siempre en el cual vemos la misma gente de siempre porque todos vamos a trabajar a la misma hora, etcétera, etcétera. Y de repente surge algo, una especie de relámpago que rompe esta cotidianidad marcando un antes y un después. Es decir, que de cierta manera el acontecimiento desborda lo que yo podía imaginarme que iba a pasar durante mi trayecto, en este caso en el bus. Y este acontecimiento, por lo tanto, tiene tres características fundamentales. Primero, como ningún concepto puede realmente abarcarlo, pues el acontecimiento nunca se puede repetir. Y todos entendemos esto. Todos entendemos que algo como la Revolución Francesa no se puede completamente repetir. Bien es cierto que pueden surgir otras revoluciones, o bien antes o bien después de la Revolución Francesa. La Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Pero la Revolución Francesa como tal no se vuelve a repetir. Es absolutamente única. Y es absolutamente única justamente porque ningún concepto puede abarcarla completamente. Segunda característica importante, puesto que es algo que surge en el mundo sin que con un concepto yo haya podido preverlo, pues también entendemos que no es algo que tiene una causalidad única. Es decir, que violenta la lógica de las causas y de los efectos, que suele ser la ley común de las cosas que se nos aparecen en el mundo. Y una vez más, todo el mundo entiende eso con la Revolución Francesa. Bien saben que hasta hoy nadie está de acuerdo para decir cuáles son realmente las causas de la Revolución Francesa. Hay causas políticas, intelectuales, económicas, sociológicas. Hasta alguien piensa que hay causas climatológicas, diciendo que si la primavera de 1789 no hubiese sido tan calurosa, no hubiera habido revolución. Pues si ven que hay una multitud de interpretaciones posibles, y a diferencia de lo que pasa con los objetos científicos, pues nadie es capaz realmente de decirnos cuál es la causa de la Revolución Francesa. De hecho, para pensar un poquito más cerca de nosotros, saben que tampoco nadie es capaz de decirnos cuáles son las causas de mayo del 68. Nadie realmente es capaz de decir cuáles son las causas de un acontecimiento. ¿Por qué razón? Pues justamente porque el acontecimiento violenta el mismo sistema de las causas. Les doy un ejemplo muy simple. Siempre me sorprendía cuando estudiaba en el colegio la clase de historia en la cual se nos daba la clase acerca de la Primera Guerra Mundial.
cuando se nos da una clase en Francia sobre la Primera Guerra Mundial, la clase suele contener 3 partes. Causas de la guerra, consecuencias de la guerra. Y yo siempre tenía esta sorpresa en la cual en el primer momento de la clase se nos presentaba las causas de la guerra. Porque si ven que si las personas en 1912 o 1913 estaban viviendo las causas de la Primera Guerra Mundial, pues obviamente hubieran parado la Primera Guerra Mundial. Es decir, que nadie sabía que se estaba viviendo las causas de la Primera Guerra Mundial. Es exactamente como si yo les pregunto hoy si estamos o no viviendo las causas de la Tercera Guerra Mundial. Pues obviamente nadie lo sabe. ¿Y por qué nadie lo sabe? Pues porque en tanto que la guerra mundial es un acontecimiento, vamos a tener que decir que primero aparecerá, es decir, que primero se dará, primero surgirá, y solo es en un segundo momento que, reflexionando sobre lo que nos ha sucedido, podremos hacer aparecer sus causas. Pero si ven cómo esos acontecimientos rompen la lógica de la causalidad. Normalmente suelen aparecer las causas y después el fenómeno. Pues ahí sucede exactamente lo contrario. Primero aparece el fenómeno y después van a aparecer las causas en un segundo momento. Por decirlo en los conceptos de la filosofía, los conceptos saturados, tales como el acontecimiento, son fenómenos para los cuales vamos a decir que su efectividad precede su posibilidad. No es que primero los pensemos en tanto que posibles para que después aparezcan, sino que es exactamente lo contrario. Nadie pensaba que se podían dar. Pero como de repente se dan, de manera absolutamente repentina, absolutamente violenta, sin que nadie haya podido preverlos, pues como se dan, en un segundo momento vamos a decirnos, entonces eran posibles. Pero si ven esta lógica interesante que violenta a la metafísica, son fenómenos para los cuales primero existen y después vamos a decirnos que eran posibles. Por así decirlo, su posibilidad viene después de su efectividad, después que se hayan dado. Y por esta razón también, por esta razón de violencia hacia las causas, los fenómenos saturados como el acontecimiento siempre se dan a manera de relámpago, pero a manera de relámpago en un cielo azul. Por eso su tercera característica son absolutamente imprevisibles. Porque un relámpago en un cielo gris, de cierta manera, se puede esperar. Es casi previsible, pero no. Son relámpagos dentro de cielos azules. Y una vez más, todos conocemos esto. Por ejemplo, con los acontecimientos de mayo del 68, ¿se acuerdan que en mayo del 68 la situación de Francia era mucho mejor que la situación de Francia tal como existe hoy? El paro era mínimo, Francia tenía una palabra y una fuerza diplomática muy importante sobre el escenario internacional. Estábamos viviendo la revolución sexual, la revolución feminista. Es decir que Francia iba súper bien. Y es exactamente en este momento que se da el relámpago mayo del 68. Cuando hoy en día, a lo mejor, cuando todo va mal, podríamos pensar que todas las causas están dadas para que haya algún tipo de revolución en Francia. Y justamente no se da absolutamente nada. ¿Por qué razón? Pues porque los acontecimientos no provienen de causas identificables. Violentan el mismo pensamiento de la causa. Y por esta razón, para pensar el acontecimiento individual, Marion siempre va a utilizar
el ejemplo del encuentro amoroso, porque volvemos a encontrar estas tres características que hemos señalado. Un encuentro amoroso no se puede repetir. Cada encuentro amoroso, tal como cada revolución o cada acontecimiento político, es absolutamente único. Por otro lado, nadie sabe realmente identificar su causa. Nadie sabe lo que realmente hace que un encuentro se convierta en un encuentro amoroso. Nadie conoce las causas del amor y, de hecho, si las conociéramos, nadie estaría solo. Todo el mundo estaría constantemente repitiendo esas causas para que se vuelvan a dar acontecimientos amorosos. Lastimosamente, nadie conoce las causas del amor. Y, finalmente, son también esos encuentros amorosos fenómenos que nadie puede prever. Y nadie puede preverlos por una razón muy simple, porque seducir no es algo que un ser humano puede hacer. Si ven que, si yo les pregunto, ¿cómo se seduce a alguien? Pues en realidad nadie lo sabe. Para seducir a alguien, ¿hay que ser guapo o no? Pues no es obvio que haya que ser guapo. Una belleza excesiva puede a lo mejor impresionar a las personas y rechazarlas. ¿Hay que tener mucha plata o no? Tampoco se sabe. Es decir, que nadie sabe realmente en qué consiste la acción de seducir. Y por una razón muy simple, porque seducir no es una acción que yo hago, sino es un efecto que surge a raíz de otra acción que yo estoy haciendo. Por ejemplo, estoy recitando un poema y de repente en el auditorio alguien está seducido. Pero si ven que yo no estaba seduciendo a nadie, estaba recitando un poema. Yo le hago un regalo a alguien y esto le seduce. Pero igual, mi acción a mí no era seducir, era hacerle un regalo. Por lo tanto, seducir no es una acción. Y de hecho, la mejor prueba que tenemos que seducir no es una acción es que nadie puede describir la acción de seducir. Nadie puede realmente seducir a alguien. Puedo prestarle atención, puedo recitarle poemas, hacerle regalo, salir al cine, intentar tener una conversación buena. Pero si ven que todas esas acciones no tienen nada que ver con el hecho de seducir. De hecho, a veces funciona, a veces no. Porque no son acciones directas de seducción. La seducción es un efecto, es decir, algo que se da a raíz de otras acciones que yo estoy haciendo. Entonces, si ven que el acontecimiento violenta la primera rúbrica, que es la rúbrica de la cantidad, porque requiere de una interpretación infinita, siempre podemos estarnos preguntando cuáles son las causas de la Revolución Francesa o cuáles son las causas de este encuentro amoroso. Siempre podremos de manera infinita preguntarnos eso, a diferencia de lo que sucede para los fenómenos comunes u objetos para los cuales podemos claramente determinar cuáles son sus causas. Un eclipse solar podemos determinar su causa, podemos preverlo, de hecho. Pasemos ahora entonces al segundo fenómeno saturado del cual quería hablarles hoy, que es el ídolo, lo que Marion llama el ídolo, que satura la rúbrica de la calidad. Kant dice, una vez más regresamos a Kant para pensar cómo se satura la rúbrica de la calidad. Y Kant dice, para que un fenómeno pueda aparecer, debe respetar cierta magnitud intensiva. Es decir, hay un mínimo y un máximo cualitativamente de aparecer que nosotros somos capaces de percibir. Más allá de él no podemos percibir, por debajo de él tampoco podemos percibir. Pues Marion va a decir, hay un fenómeno
que es justamente el ídolo, o el fenómeno estético que violenta esta ley de la magnitud intensiva tal como la establece Kant. Y para entender eso hay que ver inmediatamente que la mirada estética plantea un problema muy interesante a la filosofía en tanto que implica un juego acerca del concepto de invisible. Y debemos distinguir la importancia de lo invisible dentro de la construcción de los fenómenos comunes, dentro de la percepción común, y el juego de lo invisible dentro de la recepción, porque no es justamente una construcción, dentro de la recepción del fenómeno estético. Veamos. Cuando yo miro algo por la calle de manera común, pues en realidad lo visible que yo percibo siempre implica un juego de tres invisibles diferentes. Por decirlo de manera simple, todo visible está contaminado por lo invisible, por tres razones diferentes. Primero, todos entendemos que para que yo pueda percibir objetos, tiene que existir entre mi ojo y ellos algún espacio invisible. Es decir, si los objetos estuviesen completamente pegados a mi ojo, yo nunca podría realmente verlos. Por lo que la condición de la visibilidad es la existencia de un espacio físico invisible entre ellos y yo. Entonces, primer invisible de la visibilidad común, el espacio invisible. Hay una segunda cosa invisible en la visibilidad común y es justamente este famoso concepto del cual hemos hablado en nuestra introducción. Para que yo sea capaz de ver una mesa, debo disponer en mi cabeza del concepto de mesa. Si no dispongo del concepto de mesa, nunca podré llegar a ver una mesa. Podré llegar a ver formas, colores, figuras, texturas, pero como no seré capaz de ordenar todos esos datos sensibles dentro del objeto mesa, pues nunca podré realmente percibir a una mesa. Para que yo pueda percibir un objeto, necesito disponer previamente de su concepto invisible para poder verlo. Y hay un tercer invisible en la visibilidad común, que es lo que el fenomenólogo Husserl llama lo apresentado, en una sola palabra, o la apresentación. Cada vez que yo percibo algo, hay una mezcla de presentación y de apresentación, es decir, de visible y de invisible. Y esto otra vez es algo en realidad muy simple. Nadie puede ver la totalidad de un objeto. Si yo veo este esfero, pues veo esta fase o este lado del esfero y por lo tanto implica que esta otra fase, este otro lado, permanece absolutamente invisible. Si le doy la vuelta, pues un lado se hizo visible, pero es ahora otro lado que se hizo invisible. Y por mucho que yo le esté dando la vuelta a un objeto, nunca puedo ver la totalidad de lo que este objeto me da a ver. Para que yo pueda ver un objeto, siempre es necesario que exista una parte de él que me permanezca invisible. Esta parte puede variar según las vueltas que yo me dé alrededor del objeto, pero nunca nadie puede ver la totalidad de un objeto. Solo veo partes de él. Por lo que cuando una parte de este objeto se me presenta, implica que hay otra parte de él que me permanece totalmente apresentada, totalmente invisible. Entonces, si ven que en los fenómenos comunes, en la percepción común, lo invisible ocupa un papel muy importante. Espacio físico invisible, concepto invisible, apresentación. Tres juegos de lo invisible en la percepción común. Pero en este caso,
podríamos decir una vez más que lo invisible es lo que sirve al ojo humano a poner en escena lo que se nos va a hacer visible. De por la misma estructura del ojo humano, necesitamos el espacio físico invisible, que ciertas cosas permanezcan apresentadas, y el concepto que puede prever lo que vamos a ver. Marion va a explicar que en el fenómeno saturado que se llama ídolo, lo invisible va a jugar un papel radicalmente diferente. Es decir, ya no se va a tratar de que nosotros, como seres humanos, proyectemos cierta invisibilidad sobre el mundo para que las cosas se den a ver, sino que se invierte la relación. Lo invisible ya no va a ser la condición de posibilidad de la visibilidad, tal como en los fenómenos comunes, sino que de cierta manera lo invisible se va a dar a ver, más allá, una vez más, de lo que yo soy capaz de recibir. Veamos entonces ahora cuál es el juego de lo invisible en el fenómeno estético. Si ven primero que el espacio físico invisible que existe entre los objetos y yo, sobre una pintura, desaparece completamente. Cuando ustedes ven una pintura, pues esta pintura, por definición, les aparece en dos dimensiones, está pintada en dos dimensiones, y todo el fenómeno de profundidad que nosotros podemos percibir en una pintura ya no se trata de un espacio físico real, se trata de un espacio intencional, es decir, un espacio que no existe realmente, pero que es un espacio creado por nuestro cerebro, el famoso espacio que surge con las reglas de la perspectiva. Pero si ven que ya no es el espacio físico que existía en el mundo de los objetos. Segunda desaparición de lo invisible en estética. Cuando yo percibo un cuadro, no percibo objetos. Por lo tanto, no son conceptos que ordenan lo que yo estoy realmente viendo. Si ustedes van en el Museo Van Gogh de Ámsterdam y que ven los girasoles de Van Gogh, pues no ven realmente girasoles, no ven el objeto girasol. De hecho, no habría ningún interés en hacer tremenda cola en el Museo Van Gogh para ir a ver el objeto girasol. Bastaría que ustedes vayan a cualquier jardín de Ámsterdam, verán girasoles. Lo que yo veo sobre el cuadro Los girasoles de Van Gogh obviamente no es un objeto girasol. Veo algo diferente. ¿Qué es lo que veo probablemente en realidad? Veo la mirada de Van Gogh sobre los girasoles. Por lo que no veo girasoles, sino que veo la mirada de alguien. Por lo que el concepto en un cuadro desaparece completamente. Porque sobre un cuadro no veo objetos, veo otra cosa. Y también desaparece el tercer invisible en estética, que era lo apresentado o la apresentación. De hecho, cuando ustedes ven la Mona Lisa, a nadie se le ocurre darse la vuelta al cuadro para ir a ver la espalda o el trasero de la Mona Lisa. Tal como si el marco del cuadro estuviese condensando la totalidad de lo que nosotros necesitamos ver. Cuando veo la Catedral de Notre Dame en París, siempre voy a sentir la necesidad de intentar verla desde todos los ángulos posibles. Por eso voy a darme la vuelta a ella. Porque siempre me parece que hay cierto punto de vista que se me ha escapado. Puedo ver alguna gargola más, puedo ver alguna estatua más. Siempre hay algo más que ver. En cambio, como toda la visibilidad del cuadro está condensada por los límites del marco en el caso de la estética, nadie se da la vuelta a la Mona Lisa para ver qué hay detrás. Es decir, que no hay apresentado.
la totalidad de lo que podemos ver se nos da a ver. Hay entonces, obviamente, también un juego de lo invisible en estética, pero ya no es el mismo tipo de juego. En la invisibilidad de la visibilidad común, nosotros proyectamos en realidad los diferentes invisibles sobre el mundo para que aparezcan objetos. Pues en el fenómeno estético sucede exactamente lo contrario. Y eso nos permite entender uno de los fenómenos más importantes, probablemente de la estética, pero que Marion quiere extender de la estética a la totalidad de los fenómenos, que es el fenómeno de anamorfosis. Existe un cuadro famoso que se llama Los dos embajadores. Representa dos diplomáticos parados y entre ellos aparece una pequeña mancha blanca. Y dependiendo desde donde ustedes vayan a mirar el cuadro, es decir, dependiendo si están un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda, un poquito cerca o un poquito lejos, pues hay una posición muy específica para mirar el cuadro a partir del cual esta mancha blanca que está entre los dos embajadores aparece en tanto que calavera. Y si ven que ahí de repente es la totalidad del significado de esta obra que cambia. Cuando veíamos un cuadro con dos embajadores, símbolos de paz, símbolos de tratados internacionales y de diplomacia, si logro encontrar el punto de vista muy específico a partir del cual el cuadro quiere que yo lo vea, de repente me da su verdadero significado. Hay una calavera que aparece entre ellos, por lo que en realidad este cuadro no es tanto un problema de paz, sino un problema de guerra. ¿Y qué es lo que es interesante en este fenómeno de anamorfosis? Pues lo interesante es que para ser capaz de percibir lo que el cuadro realmente me da a ver, yo debo someterme a la regla de la visibilidad que él me impone. No es que yo lo pueda ver desde donde a mí me da la gana. Ya no es el sujeto que construye la visibilidad del cuadro tal como sucede en los fenómenos comunes. No, debo yo como sujeto someterme a la ley que me impone el cuadro para que ciertas cosas me puedan aparecer. Y en este caso, si ven que hay una ruptura fundamental, ya no es el sujeto que dicta la ley de la fenomenicidad a los diferentes objetos, sino que es el fenómeno saturado que se impone a mi visibilidad. Para que yo pueda verlo, debo verlo tal como él quiere que lo vea. Y eso lo conocemos, de hecho, en todos los fenómenos saturados. Para que un fenómeno saturado me pueda aparecer, yo debo someterme a lo que él quiere mostrarme, a lo que él quiere decirme. Todos conocemos eso, no solo en los ejemplos estéticos, con las personas estéticamente ciegas, que nunca ven lo que hay que ver en las obras de arte, porque siempre confunden las obras de arte con objetos. Es el típico caso de o bien el padre de familia o bien la madre de familia, que frente a un cuadro de Joan Miró, por ejemplo, pues les va a decir, mi hijo es capaz de hacer esto, porque a lo mejor hay solo un círculo en el cuadro. Pues sí, obviamente tu hijo es capaz de reproducir el objeto que hay en el cuadro, pero el cuadro no es un objeto. El cuadro me da a ver mucho más que lo que hay sobre un objeto. De la misma manera, todos conocemos eso, para retomar un ejemplo, en los encuentros amorosos. Todos sabemos que para que yo sea capaz de percibir que un encuentro mío ha sido un encuentro amoroso,
pues debo estar en cierta disposición para ser capaz de recibir el amor que la otra persona me manda. Si yo me cierro constantemente a la recepción amorosa, pues nunca veré que un encuentro ha sido un encuentro amoroso. Si yo me cierro a las leyes de la estética, a partir de las cuales el cuadro quiere mostrarse a mí, pues a lo mejor nunca veré lo que aparece realmente sobre este cuadro. Por lo que el punto más importante de esos fenómenos saturados es que en realidad, cuando en toda la historia de la filosofía se ha pensado cierto dominio del ser humano sobre los fenómenos, yo los construyo, yo los constituyo con mis conceptos, con mi lenguaje, con mi ojo humano, con diferentes invisibilidades que yo proyecto sobre el mundo, pues los fenómenos saturados nos recuerdan que hay ciertos tipos de fenómenos para los cuales sucede exactamente lo contrario. No soy yo quien los domina, sino soy yo quien debo someterme a la ley de su surgimiento a ellos para ser capaces de ver que me aparecen. Y bien entienden, el fenómeno fundamental que vamos a tener que pensar con eso, o que vamos a tener que pensar a raíz de eso en nuestra cuarta y última sesión, pues que es obviamente el fenómeno de Dios. Porque todos bien entendemos que Dios es por definición invisible. ¿Pero por qué es invisible? ¿Es invisible porque no existe? ¿O es invisible porque no sabemos ponernos en la buena disposición que nos va a permitir verle aparecer? Exactamente tal como la calavera sobre el cuadro, o exactamente tal como el encuentro amoroso. Obviamente, si yo pienso que Dios es un objeto que yo construyo o que yo constituyo, nunca lo voy a ver aparecer. Pero si acepto que Dios pueda ser un fenómeno saturado, es decir, un fenómeno que impone que para poder verle aparecer yo me someta a la regla de su aparecer, pues tal vez de repente vamos a tener que pensar de otra manera Dios dentro de la filosofía y pensar también de otra manera Dios dentro de la misma teología. Es lo que vamos a ver el próximo martes en la cuarta y última sesión. Muchísimas gracias por haber atendido a la sesión de esta noche. Nos vemos en una semana. Muchas gracias.